sino también todas sus neuronas para pues aprovechar la clase, tratar de que optimizar si su atención está puesta en la clase, bueno, pues eso les va ahorrando tiempo que tienen que invertir ustedes en los aprendizajes de estos temas. Siempre es un gusto encontrarles. Les insisto en que la importancia de prender su cámara, de estar atentos. Y bueno, pues vamos a continuar. Hoy prácticamente estaríamos terminando nuestros temas del módulo de cardio. Entonces, bueno, si hubiera alguna duda, algún comentario, pues estamos como atentas a ellos. Esperemos que sea útil también para que ustedes configuren su módulo de cardio con los temas que revisamos. A fin de cuentas, lo importante no es como en qué materia lo vean, sino que todos estos conocimientos pasen a ser parte de lo que como médicos necesitamos saber y conocer. Entonces, bueno, pues buenas tardes, nos da mucho gusto. Doctora Cicchinelli, buenas tardes. Estaba allí. Entonces, bueno, pues vamos a, a empezar. No sé si hubiera, como siempre preguntamos al inicio de la clase, si hubiera alguna duda. Todavía nos faltan algunos, vimos un poco más los antiagregantes plaquetarios, nos falta un poquito más de los anticoagulantes y de lo que va a ser como la trombolisis, los fármacos que son pues más efectivos y más para deshacer como los trombos, y esto va a determinar como la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, buenas tardes, doctora Cicchinelli. Pues Buenas tardes, doctora. le dejo el micrófono mientras checo las asistencias, que bueno, hay muchos retarditos por ahí, pero reconocemos a los que sí están. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bueno, no sé si tengan dudas o preguntas. De mi parte, por el momento no, doctora. Bueno, entonces vamos a empezar a ver, ¿qué estudio se usa para medir la vía extrínseca? Doctora Karen, ¿qué estudio? Cualquiera, ¿eh? Puede ser cualquiera. El de TTP. PPT. La vía extrínseca, acuérdense que la vía extrínseca, ¿cuál es, doctora? Muy bien, la vía extrínseca es la más larga. ¿Sí se acuerdan? La vía extrínseca es la más larga. ¿Sí? Perdón, es la más corta. La vía extrínseca es la más corta. Entonces, como es la más corta, la palabra es más larga. Es el TTP. Ajá. Y la vía intrínseca, doctora Sofía. Doctora Sofía se está peinando. Sofi. La vía intrínseca, ¿con qué estudio la estudiamos? Con ATP, ¿no? La vía intrínseca es la más larga y se lee y se estudia con el TP, ¿verdad? La palabra más cortita. Esta es la más larga, ¿sí? Esta es una letra más que esta, para que se la aprendan esa mnemotecnia. Muy bien. Bueno. Doctora Mayeli. Doctora Mayeli. No está. Doctora Mayeli. Doctora Lisette Mares.
De Mayeli sí está, dice que no sirve su micrófono. Ni su cámara, ni sus audífonos. Ajá. Y doctora, William Gabriel tampoco está. Tenemos, William, ajá. sí, A ver, William, ¿cuáles son las 4 etapas de la coagulación? En forma sencilla. ¿no ¿La era lo primera? de vía intrínseca y extrínseca? No. No son las vías, las etapas. ¿Qué pasa para que se eche a andar esas vías? A Me ver, refiero Mauricio, Pues es lo de la hemostasia, ¿no? a Pues ver, doctor Abril, Es la la vasoconstricción. vasoconstricción, a ver, forma- vasoconstricción, formación del trombo, ¿qué tipo de trombo? trombo débil, ¿no? Ajá, trombo débil, luego, La formación de la, bueno, sí, pues la fibrina, el fibrinógeno, ¿qué es? que va a reforzar el trombo, ¿no? Es un trombo más fuerte, ¿verdad? Ajá. Fuerte, y luego, Y la fibrinólisis, ¿no? ajá, o la disolución del coágulo. Ajá. Muy bien, del coágulo. Para la formación del trombo débil, ¿qué fármacos tenemos, doctora Dianita Márquez? Cualquiera, puede ser cualquiera. Si alguien se lo sabe, pues mejor. ¿Qué medicamentos actúan sobre la formación del coágulo débil? ¿O qué es la formación del coágulo débil? Porque si les preguntamos si no saben y mandan una tarea sin saberla, pues ¿para qué la hacen, no? Doctora, había Sí. comentado el medicamento de la warfarina. Ajá, Miguel Ángel. ¿Pero ese qué es? Es un anticoagulante que hace más lenta Ajá. la formación del coágulo. No, pero estamos hablando de qué fármacos. ¿Qué fármacos Anticoagulante. se emplean para la formación del trombo débil? Ah, ¿Qué es perdón, el trombo? perdón. ¿Qué es el trombo débil? ¿En qué consiste? Digo, porque sí lo vimos, ¿eh? A ver, Alexandra Saúles. Ariadna. Carla Itzel. Dian Hernández. Pues es según yo, un trombo o un coágulo que no se forma bien, por lo tanto no cumple su función, que es detener la hemorragia. Ajá, no es según tú. ¿Qué es la formación del trombo débil? No es un trombo que no cumple su función. Bueno, es un coágulo Está que formado por plaquetas, ¿no? Ajá, ¿quién está contestándome? Yo, Enrique, es que hay dos Ah, trombos, el de fibrina, dos, ¿cómo se llama? dos Tapones, el trombos. plaquetario y el de fibrina. Exacto. Ajá, muy bien. El plaquetario, que es Estamos el hablando trombo ahorita débil, del primero, el Enrique. plaquetario. Ajá. ¿Cómo se forma? Correcto, el plaquetario, hablamos de ese. Sí. Bueno, primero porque bajan los niveles de óxido nítrico y prostaciclinas. Y eso permite que las plaquetas secreten sus gránulos, que son proactivadores, y entonces hagan quimiotaxis para que vengan más y más plaquetas. Ajá, entonces básicamente va a ser debido a la plaquetaria, a la La activación activación plaquetaria. y agregación. Ajá, agregación plaquetaria. Muy bien. Entonces, ¿qué fármacos van a actuar en esta segunda etapa? A ver, Mauricio, que lo vemos muy, muy seriecito tomando sus apuntes. Es para darle oportunidad a todos, que tengan un puntito. Si ya estamos hablando de la activación y agregación plaquetaria, pues qué fármacos, por lógica, qué fármacos vamos a tener para esa
para esta formación del trombo débil. ¿Qué fármacos y cuáles son? Los antiagregantes y Agregantes, anticoagulantes. A ver, ¿quién me está contestando? Antiagregantes. Plaquetarios Ajá. ¿Y cuántos tipos hay? de 4 tipos. Ajá, ¿qué son? Primero, COX-1, que inhiben a COX-1 y 2. Inhiben COX-1 y 2. Ajá, por ejemplo. El tromboxano A2, la aspirina, perdón, o el ibuprofeno. Exacto. Ay, nomás con que me digas. El siguiente grupo. Inhibidor del receptor de ADP. Ajá, del receptor de ADP, por ejemplo. El clopin o la ticlopidina. Clopidogrel. Y el tercero. Inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Inhibidores de la fosfodiesterasa 3, fosfodiesterasa 3. Por ejemplo. Dipidamol. ¿Y otro? El silostazol. Silostazol. Ese mero. Silostazol, ajá. Ajá. Y la última o cuarta, que puede ser la primera, ¿verdad? No, acuérdese que no puede ser segunda o tercera. Los fármacos que inhiben la glicoproteína 2B o 3A. Estos son los antagonistas del receptor 2B, 3A. Y son ABC, Iximab, Eptifibatide y tirofiban. Acuérdense que estos últimos son los que son los menos usados, aunque son los más útiles y más directos sobre el receptor que es la diana farmacológica, pero son los que derivan de veneno de serpiente y de ratón, etcétera, y son como para investigación, ajá, pero de hecho, pues son los más útiles, ajá. Bueno, entonces, bueno, no son más útiles, todos son útiles, ¿verdad? Muy bien, ¿de estos fármacos tienen alguna duda? Porque si no tienen duda, pues yo les pregunto. David, ¿en quién indicarías ácido acetil salicílico? David Galvez. En pacientes que tienen alguna miocardiopatía. Exacto. Por Concentraciones ejemplo, en un ejemplo de alguna patología en una insuficiencia cardíaca. En una insuficiencia cardíaca, muy bien. Insuficiencia cardíaca congestiva. También en fibrilación auricular. También en pacientes fumadores. Fumador o exfumador, ¿verdad? Ahí También, tiene que empezar. ¿Quiénes están en mayor riesgo de hacer trombos? Ajá. Los que También, tienen valvulopatías. Valvulopatías. Ajá. También en los que tomaron anticonceptivos, las que tomaron anticonceptivos, ajá, etcétera, ¿sí? El ácido acetil sería como para prevenir un riesgo más lejano, o sea, en personas que tienen un riesgo no tan, digamos que tienen un riesgo de 4, ¿sí? 4 a 6, por ejemplo, riesgo de hacer trombosis. Los inhibidores del receptor de ADP, como el clopidogrel, aquí lo pondríamos en los que tienen un nivel de 5 a 8 o a 10, a 9, ¿sí? O sea, los que tienen un riesgo mayor y que tienen un poder de adquisición un poco mayor, porque la aspirina pues es la más barata y el clopidogrel es un poquito más costoso. Ajá. ¿Y para qué le voy a indicar un fármaco que va a tomar nomás 14 días la primera cajita y después ya no? ¿Por qué, Joel, tengo que indicarle a estos pacientes? ¿Qué tanto tiempo tengo que indicarles a estos pacientes los fármacos? ¿Ustedes creen que la aterosclerosis se quita? ¿O el hipertenso que fumó se le va a quitar? No. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen que usarlo? Pues indefinidamente. Exacto, indefinidamente, ¿verdad? Entonces, estos inhibidores del receptor de ADP
que es el receptor PY12, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Entonces, se toman en forma indefinida. ¿Qué precaución debo tener para dar este medicamento en el paciente? Bueno, cualquiera, ¿eh? Y cualquier medicamento, obviamente, que no sea alérgico, ¿verdad? Pero también, ¿qué tengo que avisarle o tener el riesgo cuando se le vaya a someter a una cirugía? ¿Qué tanto tiempo debo suspender antes el clopidogrel? 7 días antes. Ajá, muy bien, 7 días, ¿verdad? Muy bien. De los inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿quién me puede decir algo del dipiridamol? Aparte de su acción antiagregante plaquetaria, ¿qué otra acción tiene? En evento vascular cerebral. Y es un vasodilatador, ¿verdad? Vasodilatador. ¿Sí? Entonces, es un fármaco que sirve, pues, para enfermedad vascular cerebral, para patología vascular periférica. Ajá. Este es uno de los medicamentos más viejitos. ¿Y el cilostazol? Véanlo, no es examen, se puede ver. Pues también es lo mismo, ¿verdad? En pacientes que tienen problemas que no se les puede dar por alguna causa, la aspirina, el clopidogrel, se pueden usar para enfermedad vascular periférica, ¿sí? Por ejemplo, un paciente diabético que tiene obstrucción de los capilares, ajá, que hay media obstrucción, ¿sí? Al futuro que va a tener pie diabético, por ejemplo, ajá. Este es un fármaco muy bueno. Y bueno, decíamos que los antagonistas del receptor 2B3A, pues van a ser los más específicos, pero también, pues los que menos se ocupan, ¿no? Porque son, para empezar, son endovenosos. Ajá. Bueno, muy bien. ¿Quién me puede decir, qué medicamento tengo? Bueno, la vía intrínseca. A ver, vía intrínseca. La vía intrínseca, que es la diapositiva número 16 de su presentación. La heparina es el que actúa en la vía intrínseca. Ajá, sí, pero ¿cuál sería la vía intrínseca? Para repasar un poquito. Inicia con 12. Ajá. Que se va a hacer 12A, posteriormente va del 11 al 11A, del 9 al 9A y luego del 10 al 10A. Muy bien. Que esta va a ser el mero, ¿verdad? El que vamos a decir. Y la vía extrínseca, que es la más chiquita, es el factor número 7 a 7 activado y ya directo va a pasar a activar al 10, ¿verdad? A 10 para que se haga 10 activado. Ajá. ¿Quién me dice qué es la heparina? ¿Qué es la heparina? Puede ser cualquiera. Anticoagulante. Sí, claro que sí, Carlitos, pero ¿qué? ¿Anticoagulante qué? Fíjense, si viene... Fue Quique. Ah, bueno, hepatos, ¿qué quiere decir? Del hígado. Exacto. Entonces, la heparina es un factor de la coagulación que produce el hígado. Ajá. Heparina. ¿Y qué factor es?
El factor antitrombina, ¿qué es el factor? 10A. No, Es el 3. factor 3. Ajá, es la heparina. Entonces, lo que hace la heparina exógena, pues es unirse a esta heparina endógena y amplificar la acción, ¿sí? La amplifica, ¿sí? La acción de la heparina, de la propia heparina. Ajá. Aquí está, miren, en la diapositiva número 16. Déjenme, se las comparto. Creo que no está Ajá. fijo tu pizarrón, ¿No está qué? fijado. ¿No está? ¿No está? Bueno, entonces tenemos que, entonces la heparina, ¿sí? La heparina, decíamos que tiene dos tipos de fármacos, ajá. Uno que es la de bajo peso molecular y otro que es de alto peso molecular. Entonces la heparina de alto peso molecular es la que normalmente vamos a ocupar y tenemos también la de bajo peso molecular, que es la enoxa. Y hay muchas, ¿eh? Enoxaparina, la dalteparina, etcétera. Dalteparina. Y esta, pues, es la heparina, ¿sí? La heparina que se produce, ¿de dónde se obtiene, doctora Aurorita? Esa es la natural que produce el ser humano. Sí, pero ¿de dónde se obtiene la farmacológica? Ah, por equipos, ¿no? ¿Eh? Tercer renglón, si se molestan en leerlo. Porcino y bovino. Ajá. De ganado porcino y bovino. Entonces puede tener porcino y bovino. Ajá. Entonces puede darnos reacción de anticuerpos porque es proteína externa. ¿Sí? La heparina. ¿En qué dos formas se usa? Doctor Juan Pablo. ¿Sí me puede repetir, profe? Ajá, ¿en qué dos formas se dosifica la heparina? ¿O sirve para qué y para qué? Hemos dicho que era intravenosa y subcutánea. Ajá, una sirve para prevenir. Ajá, que era la subcutánea y la intravenosa para tratamiento. Exacto, muy bien. Y se van a usar de 5 a 10,000 unidades. De 5,000, ¿eh? No de 5, de 5,000 a 10,000. ¿Sí? De 5,000 a 10,000 unidades. Unidades pueden ser cada 6, cada 8 o cada 12 horas. Ajá. O incluso cada 24, de acuerdo a cómo esté el qué. ¿Cómo mido la acción de la heparina? TTP. Exacto, muy bien. De acuerdo a lo que esté el TTP. ¿En cuánto debe estar? 25 a 45. Lo normal, ¿cuánto es, doctora Aurorita? De 25 a 45, ¿no? Ajá, esto es lo normal. Pero si quiero que esté anticoagulado mi paciente, anticoagulado, ¿cuánto debe ser? 50 a 86. ¿De 2? Sí, sí, de 2 a 2,5. Este valor. Ajá, ahí lo hacen quien quiera. Y cuando está sobrecoagulado, pues es cuando está en más, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones, doctora Karen Rivero? ¿Cuáles son las manifestaciones de sobredosificación de la heparina? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? Había dicho que en la piel se producían petequias. Ajá, petequias, equimosis o hematomas. A nivel conjuntivas, puntillo hemorrágico. A ver, a nivel de nariz. Epistaxis. En encías, rápidamente. Gingivorragia. En tubo digestivo.
hematemesis o melena. Melena, ajá. En vías urinarias, también. hematuria y en transvaginal, sangrado, ¿verdad? Entonces va a haber una anemia porque se pierden eritrocitos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿se puede usar la heparina de alto peso molecular en el embarazo? Sí, ¿verdad? Sí se puede. ¿Sí? Aquí tenemos en la antepenúltimo renglón, no atraviesa la placenta, entonces sí se puede usar. Ajá. ¿Cómo se inactiva o se metaboliza? Por despolimerización en el endotelio y en los macrófagos. Ajá. La acción es amplificar la acción de la antitrombina 3, que es nuestra propia, nuestro propio factor anticoagulante, ¿verdad? Bueno. ¿Tendrá algún tipo de antídoto la heparina? El sulfato de protamina. Muy bien, aquí está, ¿verdad? El sulfato de protamina. Y las indicaciones, pues, van a ser, si queremos prevenir, ¿quién puede tener riesgo de tromboembolia pulmonar? A ver, chicos, a ver, Alonso. Esta es su especialidad de Alonso. ¿Quién puede tener riesgo de tromboembolia? O sea, ¿qué tipo de paciente? Pues pacientes que tengan alguna cardiopatía, ¿no? Ajá, pero más. Una insuficiencia cardíaca. Ajá, sí, pero más todavía. ¿Qué pasa con un paciente posoperado, posquirúrgico? Ajá. O un paciente que tiene una fractura. ¿Qué tiene? Por los coágulos, por la coagulación. Exacto, estos van a ser pacientes que van a estar en reposo, ¿sí? ¿Y qué sucede en las venas? ¿Qué sucede en las venas? ¿Qué hay en las venas? Pues hay varices. Hay varices, ¿no? Entonces, estos pacientes requieren estar anticoagulados. Ajá. Bueno, si es un posquirúrgico, voy a usar la enoxaparina, ¿sí? La enoxaparina. Pero en un paciente con fractura, ajá, que va a estar en reposo, póngale 6 semanas, pues voy a usar la heparina subcutánea. ¿Por qué? Pues porque voy a prevenir trombosis. Y si ese paciente que tuvo fractura, hagan de cuenta de una pierna o de un pie, que no le pusieron, no es quirúrgico, bueno, a este paciente le puedo dar también ácido acetil, ¿eh? Puedo darle ácido acetil salicílico, ¿eh? La neta del planeta, ¿sí? Si este paciente fue fumador, tabaquismo positivo, y si tomó anticonceptivos, es mujer y tomó anticonceptivos, ¿sí? Y si tiene varices, ¿sí? Y si es obesa, y si es sedentaria. No, pues ya trae todos los factores graves. Exacto, para tener una trombosis, ¿verdad? Una tromboembolia. Entonces, ahí usaría heparina subcutánea o enoxaparina. La enoxaparina es bastantito más cara que la heparina normal. Ajá, bueno. Entonces, en la tromboembolia, en la trombosis venosa profunda, en infarto agudo al miocardio, aquí quizás le usaríamos, si no tiene todavía infarto, le daríamos clopidogrel. Si ya tuvo infarto, bueno, pues ya heparina, ¿no? Bueno. No sé si les quedara claro lo de la heparina. Ajá. Sí, a mí sí me queda claro. Bueno, entonces, obviamente las contraindicaciones pues son sangrado de cualquier tipo, ¿verdad? Y por cualquier vía. Y también acuérdense que nos va a dar osteoporosis, ¿sí? Después de 6 semanas de uso. Ajá. ¿Qué fármaco tenemos que va a hacer que el factor 10 que acelera la inactivación del factor 10 activado? Apixaban. No. Es la warfarina. No. La enoxaparina. No. Fondaparinux. Esa. Aquí está Fondaparinux. Acelera la inactivación del factor 10 activado, ¿sí? Y a diferencia de las heparinas, no se une a otra proteína plasmática y no tiene efecto sobre la trombina. La trombina es lo que activa el factor 10, activa la protrombina para que se convierta en trombina. Ajá. ¿Sí? Y bueno, la
las heparinas de bajo peso molecular, pues ya hablamos que son las de elección para el embarazo y que también dan osteoporosis. ¿Y cómo se mide la acción de las heparinas de bajo peso molecular? Aquí, si alguien quiere leerlo. Cuantificando la actividad del antifactor 10, ¿sí? O sea, tenemos ahí que medir la actividad del factor 10 activado, ¿sí? Acuérdense que realmente la enoxaparina no nos va a causar sangrado. Ajá. Es un fármaco que más bien previene tromboembolias pulmonares o tromboembolias venosas o en procedimientos coronarios invasivos. Ajá. Y luego tenemos los inhibidores directos del factor 10. ¿Sí se acuerdan que los vimos? Los inhibidores directos del factor 10 activado. Y tenemos los inhibidores que vamos a tener aquí a la Pixaban y al Rivaroxaban. ¿Sí? Que se van a unir del lado del sitio activo, ¿sí? Del lado activo. Ajá. Y que bueno, la ventaja es que van a ser, estos medicamentos se van a dar por vía oral. Y bueno, no tenemos antídoto, ¿sí? No hay antídoto. Ajá. Y luego tenemos los inhibidores de la trombina. Dentro de los inhibidores de la trombina, aquí tendríamos a la trombina y tenemos que tienen dos sitios. ¿Y se acuerdan? Tenemos el sitio activo y el exositio. Ajá. Entonces, pueden ser uni o bivalentes. Los que son univalentes nomás se usan en el sitio activo y son el argatroban y el dabigatran. Que les decía yo que el dabigatran es uno de los que más se ocupa, ¿sí? Y tenemos los bivalentes que se unen al sitio activo y al exositio, que son los bivalentes que se unen al sitio activo y al exositio. Y de estos tenemos a la bivalirudina, y la desirudina. ¿Sí? Y bueno, que pues ninguno de estos tiene antídoto, ¿verdad? Y pues pueden causar igual sangrado. Ajá. Y luego pasamos a hablar de lo que sería la warfarina. ¿La warfarina qué hace? Inhibe los factores dependientes de vitamina K. Evita la carboxilación. Bueno, la warfarina lo que hace es, bueno, más bien la vitamina K. Antagoniza. La vitamina K carboxila, ¿sí? Carboxila los factores dependientes de vitamina K, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. El 9 y el 10, ¿sí? 2, 7, 9 y 10. ¿Qué quiere decir carboxilarlos? Pues que pasan de CO bueno, agrega carbohidratos, ¿sí? CHs, ajá, grupo CH, que sería la carboxilación. Entonces, esto es lo que hace la vitamina K. Por ejemplo, el factor 2, lo carboxila, lo deja como 2 carboxilado,
por la vitamina K, y la vitamina K se vuelve a reciclar para volver a carboxilar el factor 7 o 9 o 10 o el mismo 2. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que va a hacer la warfarina, pues es evitar que esta vitamina K haga este trabajo de carboxilación de todos estos factores, ¿sí? Entonces decíamos que cada uno va a tener un tiempo, ¿sí? Mencionábamos aquí en la diapositiva 25 que cada uno de estos factores tiene un tiempo. Por ejemplo, el factor 7 tiene 6 horas, el factor 9 va a tener 24 horas, ¿verdad? El factor 10 va a tener 40 horas y el factor 2 va a tener 60. Entonces va a tardar, y también tiene la warfarina los dos efectos de prevenir. Cuando se trata de prevenir, se le llama antitrombótico. O sea, un agente antitrombótico es para prevenir, y un agente para tratar o para curar o para disolver, pues sería el efecto anticoagulante. ¿Sí se entiende esto? O sea, en ese paciente que decíamos que tiene varices, que tuvo fractura, que está en reposo, obeso, fumador, etcétera, y a lo mejor hasta le poner trombosis venosa previa, o sea, ya tiene todo para hacer tromboembolia pulmonar, pues a ese me interesa prevenirlo, ¿verdad? Prevenirlo, pero alguien que ya tiene, pues sería tratarlo. Bueno. A ver, alguien que no le haya yo preguntado. La doctora Brenda, que la veo muy interesada. Doctora Brenda, ¿cuál es el antídoto de la warfarina? Así como de la heparina era el sulfato de protamina, el antídoto de la warfarina es la vitamina K. Exacto, muy bien, muchas gracias. ¿Y qué sucede si tengo un paciente, doctora Guri, si tengo un paciente que tiene una apendicitis o tiene un embarazo? No, bueno, embarazo ectópico no, no le puedo dar, ¿verdad? Y menos warfarina, está contraindicado. Pero imagínense que tengo una paciente con, pues que les gusta una colecistitis, ¿sí? Un piocolecisto. O sea, no se puede, porque como es pus en las vías biliares, no se puede diferir la operación. O sea, está bien fregado este paciente, hombre o mujer, ¿verdad? Es más frecuente en mujeres, pero digamos, esta paciente, una paciente femenina que tiene 35 años, obesa, que está en tratamiento con warfarina. Porque tuvo cardiopatía reumática inactiva, bueno, tiene, y tiene prótesis valvular. Y por eso toma warfarina. ¿Sí? Le operaron le pusieron prótesis a los 15 años. ¿Sí? O sea, tiene ya 25 años con su prótesis. Y está anticoagulada con warfarina, pero tiene un piocolecisto. ¿Qué le hago a esa paciente? ¿No se le da plasma? Exacto. ¿Se le da plasma o no? Exacto. A esta paciente le doy plasma, ¿verdad? Plasma. Fresco, congelado, para que normalice sus tiempos de coagulación. Muy bien, doctora Guri. Es para todos, ¿eh? Porque así les vamos a preguntar. Muy bien. ¿Le puedo dar a una paciente embarazada, le puedo dar warfarina? No,
No, decíamos que causa teratogénesis, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el anticoagulante de elección en la embarazada? La heparina, ya habíamos dicho, ¿no? La heparina, pero más todavía, la enoxaparina. ¿Sí? La enoxaparina o heparina de bajo peso molecular es la que es de elección en el embarazo. Ajá. Bueno. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Por qué hay que dar aspirina o antiagregante plaquetario con anticonceptivos? No hay que dar. Hay que, pues si la persona tiene factores de riesgo, o sea, si es obesa, fumadora, sedentaria, ajá. A ver, Porque cuando hay estos riesgos, de preferencia no hay que usar anticonceptivos. Ya lo vamos a ver en endocrino. El uso de estrógenos, el uso de anticonceptivos favorece las trombosis, favorece la insuficiencia venosa. Entonces, es un factor de riesgo para enfermedad venosa muy importante. Entonces, más que darle anticonceptivos y luego darle antiagregantes, no, lo ideal allí es valorar qué tipo de anticoncepción debe tener la persona, porque el uso de anticonceptivos tomados, hormonales tomados, favorece la enfermedad tromboembólica, las trombosis. ¿Sí? ¿Sí, Quique? Está perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro último tema de los fármacos que modifican la coagulación y que es para la cuarta etapa. La cuarta etapa que sería, ya decíamos, la primera es la vasoconstricción, la segunda es la formación del coágulo débil, la tercera, que es lo que ahorita acabamos de ver, sería la formación de un coágulo fuerte, ajá, con la participación de la cascada de la coagulación y la formación de fibrinógeno, que se transforma en fibrina, ¿sí? ¿Sí? Ese es el objetivo de la cascada de la coagulación. Por la vía intrínseca o por la vía extrínseca va a ser la formación de la fibrina. Ajá. Y la cuarta etapa o el cuarto paso va a ser, lo acabamos de ver. ¿La disolución del coágulo? La disolución del coágulo o Fibrinólisis. disolución, ajá, del coágulo o fibrinólisis, ajá, fibrinólisis. O la generación del plasminógeno, el plasminógeno que se convierte en plasmina. Sí, son como el conjunto de el conjunto de barrenderos, ¿no? Hagan de cuenta que hay una fiesta en la calle, allá en la calle de su casa de ustedes, y quedó todo lleno de papeles, de envases de refresco, de botellas de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los barrenderos de esa calle, pues serían la generación de la plasmina, para que este tapón, este coágulo que está obstruyendo, aquí estoy, este coágulo que está obstruyendo el vaso, este coágulo que está aquí obstruyendo, esta rotura que hubo, ajá, esta rotura que hubo, Samuel, ya te mandé varios mensajes. Quede limpio. Ajá. Espérame tantito. Samuel, ya te mandé varios mensajes. Revísalos, por favor. Ya, perdón, doctora. Ajá. ¿No hay ningún problema? ¿No? No, bueno. Ya. Bueno, entonces sí se entiende, o sea, para que el vaso quede igual que antes, ¿sí? Y quede limpio. Acuérdense que es un tapón, es un coágulo, ¿eh? Es un coágulo. No es una placa de ateroma. Esto es un coágulo
que es un cuadro, es como un moretón, ¿verdad? La equimosis, el moretón, pues primero pasa por morado, luego por verde, luego por amarillo. No sé si les ha tocado que pues todos nos hemos caído, ¿no? Ahora sí que hasta el hombre araña, ¿verdad? Todos nos hemos caído y bueno, no existe el hombre araña, ¿verdad? Pero bueno, todos nos hemos caído, golpeado y pues pasamos varias etapas del moretón, ¿verdad? Que dicen, ahí pareces marciano o la rodilla, ¿verdad? Cuando éramos chamacos. Entonces, este coágulo pues, se disuelve, es la disolución del coágulo o generación de la plasmina o resolución, o como le quieran llamar, o fibrinolisis. Entonces vamos a tener 3 medicamentos que vamos a usar en esta etapa de fibrinolisis. Obviamente, se van a llamar ¿qué? A estos fármacos. Fibrinolíticos. Ajá, o antifibrinolíticos, ¿no? Sí, fibrinolíticos. Y vamos a tener 3. La historia de los fibrinolíticos empezó más o menos por los años 70 o 80, 1980, por allá, y se empezó a ver, porque antes palo dado ni Dios lo quita, ¿no? O sea, un coágulo en una de las coronarias, fíjense, hagan de cuenta que esta es una coronaria, ¿no? Así grandota, ¿verdad? Pues hagan de cuenta que tiene esto, y luego llega el coágulo y todavía le aumenta esto. Ajá, o sea, pues lástima, Margarito, ¿no? Ya no quedaba nada para circulación. Entonces, se empezó a usar dentro de las coronarias, se usaba intracavitaria, ¿sí? Se metió un catéter por angiografía y se ponía allí directo a instilar en el sitio de la oclusión de las arterias coronarias. Después se vio que, pues, aunque se pusiera por vía sistémica y vía venosa, era suficientemente útil. Y ya mencionábamos que si nos llega un paciente en esta etapa, en 1 hora vamos a tener a un paciente en estas condiciones. Ajá. O sea, va a ser un paciente que va a tener una evolución maravillosa. ¿Sí? Obviamente, pues aquí sí con todas las letras, ¿verdad? Aquí sí le podríamos poner hasta euros, ¿no? Porque esto es bastante carito, bastante costoso. Ajá. Entonces tenemos 3 tipos de medicamentos. Vamos a empezar viendo la presentación de lo que nos falta Bueno, entonces tenemos 3. ¿Alguien se acuerda qué características tiene el estreptococo beta hemolítico? Pues que tienen estreptolicinas, ¿no? Ajá, entonces fíjense, causa hemólisis. Ajá, es beta hemolítico. Ajá, entonces obviamente es un maldito, ¿no? El estreptococo. Bueno, no es tan maldito, ¿eh? Es maldito, pero entonces fíjense, algún investigador pues vio que la hemólisis podría servirnos para disolver el coágulo. Entonces, de aquí se obtuvo lo que es la estreptoquinasa. Ajá. La estreptoquinasa fue uno de los primeros fármacos. La estreptoquinasa. Ajá. Se obtiene del estreptococo beta hemolítico. Ajá. Sí saben ustedes, ¿no? Que hay varios fármacos que se ocupan para formar medicamentos. Sí saben, ¿no? Por ejemplo, la Escherichia coli, se le vacía su ADN y se le mete ADN para que produzca insulina, el humalín, la insulina humana. Ajá. Y bueno, entonces el estreptococo se pone como fábrica de estreptoquinasa. Ajá. Entonces, esta es, digamos, la más económica. No sé qué tanto cueste, doctora Reyes. Toquinasa, ahorita yo tampoco ya no sé bien, pero sí es cara. Como 7,500. Ahorita lo checo, pero sí. Ajá. Yo creo que alrededor de 10.
pero ahorita lo checo. Más o menos póngale 10,000 por cada frasquito. El frasco tiene 750,000 unidades, ¿sí? Y el tratamiento que necesitamos es de 1,500,000 unidades. Ajá. Entonces necesitamos 2 frascos. Está en 6,500, doctora. Gracias, doctora. Entonces, bueno, 6,500, fíjense. Ya bajó, a lo mejor ya es genérico. ¿Quién sabe, verdad? Entonces necesitaríamos 12,000, 13,000 pesos, ¿sí? Para el paciente que tiene infarto al miocardio. Ajá. Ahorita vamos a ver cómo se ocupa. El segundo es el que se conoce como Alteplasa. Alteplasa, que es un fármaco activador del plasminógeno tisular recombinante, ¿sí? Es como los camiones, la red de camiones de la Ciudad de México, ¿no? RTPA. Este es activador plasmático, activador del plasminógeno tisular recombinante, ¿sí? Obtenido por técnica recombinante. Este fármaco, a ver, véanle por ahí cuánto cuesta. Digo nomás por pura curiosidad. Alteplasa. Según mis cálculos, anda en 30 y tantos mil, pero no estoy segura, o andaba. Bueno, en lo que hay, ande, ¿no? Este es el que sigue de costoso. Ajá. Y el último, tenemos de esta misma familia, tenemos a la Tecneplasa, ¿sí? Tecneplasa, que también es un activador del No sé si me equivoco, doctora, pero dice 79,207. Sí, pues sí, ha de estar en eso, doctora, sí, 79,000. Fíjense, o sea, bastantote, más carotote, ¿no? Yo Bastante. encontré otro que dice que es de 101,300. Es que dependiendo de la marca y dependiendo del lote, pues varían los precios, ¿no? Entonces, si no quiere morirse, pues páguelo, ¿no? Más si vas a un hospital, por ejemplo, al Ángeles o a cualquiera de estos, pues el Mosel o cualquiera, ¿no? De los, pues de la misma, porque en un hospital gubernamental, tristemente, digo, si tienes recursos, si tienes suerte y conoces a alguien y lo tienen en el stock de medicamentos del área de coronaria o de urgencias o de terapia intensiva, pues a lo mejor te lo pueden poner, pero realmente casi ya no lo tienen porque es precisamente muy caro, ¿sí? No digo que en nutrición o en cardiología o en algún otro hospital gubernamental así de los centros médicos, en la Raza, Centro Médico Nacional, etcétera, no lo tengan, sí lo tienen, pero no siempre está en disposición, ¿verdad? Les digo porque pues yo roté por ahí, pues cansadísima de encontrarme con que no hay. Ajá. Estos de la familia de la Alteplasa, o sea, estos activadores del plasminógeno tisular por técnica recombinante son los más usados. Ajá. Ahorita vamos a ver por qué. Y el último, que es, pues digamos, también para vías de investigación, que es la uroquinasa. Esta uroquinasa se obtiene de células renales humanas, ¿sí? De células renales humanas. Ajá. Y estos, pues sí se usan, pero todavía son más caros y más difícil de conseguir, ¿sí? Yo de estos nunca he visto cuando se usan, ¿sí? Nunca me ha tocado ver la administración de la uroquinasa. Entonces, fíjense, el más económico, el más usado, pues es la streptoquinasa. ¿Ah? La streptoquinasa solamente se puede usar una vez en la vida, ¿sí? Una vez. ¿Por qué? Pues porque nos va a dar anticuerpos. Entonces, si hay un segundo infarto y se vuelve a usar, va a dar una reacción antígeno-anticuerpo muy severa. Ajá. Entonces, pues ya no se puede usar, ¿sí? Bueno, la uroquinasa
Todos estos medicamentos, estos 3 medicamentos, lo que van a hacer es activar al sistema fibrinolítico, produciendo la disolución de los coágulos intravasculares, generando plasmina, que va a digerir a la fibrina y a otros factores de la coagulación. Activan el sistema fibrinolítico normal del cuerpo, estimulando la conversión de plasminógeno a plasmina, o sea, lo aceleran, ocasionando disolución del coágulo. Ajá. Bueno. Entonces, van a causar en forma directa o indirecta esta disolución del coágulo, activando la conversión de este plasminógeno a plasmina, que va a ir a romper los enlaces cruzados entre las moléculas de fibrina, disolviendo el coágulo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las plaquetas iban a hacer esto? Ajá, iban a hacer esto por el receptor 2B3A. Ajá, el receptor 2B3A. ¿Se acuerdan que decíamos que eran fibrinógeno que con otra plaqueta a nivel de otro receptor se formaban estos puentes? Y bueno, y otros acá, y otros acá, y eran muchos, ¿verdad? Aquí hagan de cuenta así. ¿Sí? Es por pues, ponerles un ejemplo, ¿eh? ¿Sí se acuerdan? Que habíamos dicho. Y que luego se iba a hacer a rellenar esto en forma sólida, ¿sí? Con la fibrina, ¿sí? La fibrina, ¿sí se acuerdan? Entonces lo que va a hacer esto es ir a romper estos enlaces cruzados de fibrinógeno. Ajá, ¿sí se entiende? ¿Sí? Y obviamente pues a digerir todos los restos de plaquetas, de fibrinógeno, etcétera, etcétera. Ajá. Estos puentes cruzados entre las moléculas de fibrino, disolviendo el coágulo. Ajá. Fíjense, arteplasa, reteplasa y tecneplasa son producidos por ADN recombinante y van a imitar al activador del plasminógeno natural. O sea, va a ser como el propio que tenemos nosotros, nomás que en más cantidad. La uroquinasa es un trombolítico natural que se obtiene de células renales humanas cultivadas. Y bueno, y la estreptoquinasa se deriva del estreptococo beta hemolítico. Las diferencias son su selectividad por el plasminógeno. Ajá. Los dos últimos, o sea, la alteplasa, o sea, lo que serían los activadores del plasminógeno, activador del plasminógeno, del plasminógeno tisular recombinante, ¿sí? Y la uroquinasa, van a ser más selectivos, sobre todo ajá, este es más selectivo. En cambio, la estreptoquinasa es más general, ¿sí? No selectivo. La estreptoquinasa es menos selectivo. Este es para el fibrinógeno nuevo y este es para el antiguo. También para el antiguo, para el nuevo y para el antiguo. Ajá. Ahorita vamos a ver cuál sería la diferencia. Entonces, fíjense. Entonces, la diferencia son su selectividad por el plasminógeno, unido a la fibrina frente al plasminógeno circulante libre. El activador del plasminógeno tisular, como la alteplasa, es más selectivo para coágulos. Disuelve la fibrina en el trombo. La estreptoquinasa y la uroquinasa son menos selectivas para coágulos y es más probable que causen hemorragias, siendo las complicaciones hemorrágicas de la trombolisis que pueden ser tratadas con el ácido aminocaproico o ácido tranexámico. No sé si alguno de ustedes puso, varios pusieron en su primer caso clínico, pusieron el ácido tranexámico. No sé si se acuerdan. Alguien lo puso. Ajá. Varios pusieron el ácido tranexámico. Pues se usa pues para evitar la trombolisis causada por los fibrinolíticos. Ajá. Sí, o sea, aquí cuando hay
cuando hay hemorragia, ¿sí? Hemorragia por trombolisis. Aquí podemos usar dos tratamientos, ¿sí? Que es el ácido epsilón aminocaproico, epsilón aminocaproico, que es el caproico, que se abrevia como Amicar. Ajá, el Amicar, ácido epsilón aminocaproico. Ajá. Amicar. ¿Sí? Amicar. Amicar. Ajá. O el ácido tranexámico. Ajá. Si hay hemorragia por el uso de estos fármacos. Ajá. Esto va a detener la fibrinolisis, inhibiendo la unión del plasminógeno a la fibrina. ¿Sí? O sea, estos dos inhiben la fibrinolisis porque evita la unión del plasminógeno, evitan la unión del plasminógeno a la fibrina. Del plasminógeno a la fibrina. ¿Qué es lo que hacen estos? O sea, lo que hacen estos fármacos va a ser que se van a unir a la fibrina, ¿sí? Entonces, no sé si les quedara claro, ¿sí? ¿Sí, chicos? Ajá. Bueno. Entonces vamos a empezar viendo a la streptoquinasa. ¿Hasta aquí vamos bien? Esto ya es lo más sencillito, ¿eh? Sí, doctora. Bueno. Bueno, entonces vamos a empezar viendo la streptoquinasa. Ajá. Entonces decíamos que necesitamos 2 frasquitos porque son de 750,000 unidades y bueno, a lo mejor ya hay la presentación de 1,5 millones de unidades. Ajá. Entonces se une al plasminógeno en forma no selectiva y lo activa. Ajá. O sea, se une al fibrinógeno nuevo y el antiguo. Ajá. Se obtiene del estreptococo beta hemolítico, tiene alta capacidad inmunogénica. Así. O sea, no se puede repetir el tratamiento. ¿Sí? Dice aquí que después de 1 año de administración no se recomienda nunca más volverlo a usar. O sea, es un fármaco que se usa por primera y única vez en la vida. Esto se parece, no sé si ustedes han tenido pues la experiencia, ya sea en su familia o con algún amigo, de los piquetes de alacrán en el estado de Morelos. Allí en Morelos hay unos alacrancitos chiquitos. Bueno, no, ni los sé dibujar, ¿verdad? Pero bueno, imagínenselos así y tienen pues su aguijón. Estos se llaman límpidus, ¿sí? Límpidus. ¿Sí? Límpidos, es la variedad. Güeritos son chiquitos, así como de 3 o 4 centímetros, pero son altamente venenosos y están en el estado de Morelos. Cuando yo llegué a hacer mi servicio social a Temisco, Morelos, nos dieron todo un curso de 1 semana para cómo tratar los piquetes de alacrán y como el suero antialacrán se produce en caballo, pues entonces es una proteína ajena al cuerpo humano. Entonces, la primera vez lo puedes poner, el piquete antialacrán, le pones el suero, pero una segunda vez ya no, porque ya generó el paciente anticuerpos. Ajá. Entonces, es peor
Entonces, por eso hay que estar bien seguros que sí es un piquete de alacrán. El piquete de alacrán se caracteriza porque hay espasmo de las vías aéreas superiores, edema de la glotis, y hay sensación de asfixia. Entonces, hay que realmente valorar si el paciente amerita o no. Claro, le puedes poner antihistamínico, le pones corticoides, vigilas al paciente, le pones oxígeno, pero hay que realmente valorar si le pones o no el suero antialacrán. Yo en todo el año que estuve ahí no le puse a nadie, porque los pacientes hacen como cierta tolerancia al veneno del alacrán, porque desde niños les machacan los aguijones y se los dan en taco, los machacan y los asan como si fueran chiles. Eso hacen las mamás. Y entonces como que hacen cierta tolerancia al veneno. No les sé decir, ni lo tomen como muy médico. Es algo que yo vi en mi servicio social, en mi servicio social y bueno, pues es un conocimiento empírico, ¿no? Por supuesto que no es nada publicado, ni mucho menos. Pero bueno, entonces así igual, se recomienda que no se dé una segunda dosis de la streptoquinasa. Entonces, fíjense, se pone la streptoquinasa en un frasquito y se le va a poner al paciente en 1 hora. Y se pone y ve si el paciente va a tener esto. Obviamente, acuérdense que son 3 enzimas. Bueno, la primera que es la troponina. Luego vamos a tener la que es CPK. ¿Se acuerdan la mnemotecnia? CPK, de tarugo, déjalo. ¿Sí? CPK, TGO y DHL. Y vamos a tener disminución de estas enzimas. O sea, no solamente es la mejoría electrocardiográfica, sino la mejoría bioquímica de los parámetros de la... Y no solamente es para infarto, No solamente es para infarto, es para enfermedad vascular cerebral, para oclusiones arteriales. En muchos pacientes que tienen oclusión arterial periférica, pues también se puede hacer, ¿verdad? Para tromboembolia pulmonar, o sea, para cualquier problema embólico o trombótico, se puede hacer. Entonces, puede desencadenar una respuesta inmunogénica y no repetir, ¿verdad? Tiene una vida media de 20 minutos y se va a usar en infarto agudo al miocardio, en tromboembolia pulmonar masiva. La tromboembolia pulmonar masiva es una complicación bastante rara, pero no imposible, o sea, no, pues se puede presentar en una paciente en el posparto. En el posparto, lo que se llama el paso masivo de líquido amniótico al torrente circulatorio. Y si ustedes se acuerdan, el líquido amniótico pues tiene un montón de detritus, ¿sí? Detritus, o como se le diga, a lo que es la descamación del bebé, de la piel del bebé. El niño en el líquido amniótico pues evacúa, se lo traga, se orina, etcétera, ¿no? Allí está flotando durante todos esos 9 meses. Y entonces, cuando hay paso, cuando se empieza a desprender la placenta, puede haber paso de líquido amniótico. Y esto ser causa de una tromboembolia pulmonar masiva. Yo tuve una paciente en mi internado, se me murió como a los 10 minutos de haber tenido a su bebé. Se empezó a poner cianótica y bueno, en la autopsia, pues fue tromboembolia pulmonar masiva. En enfermedad vascular cerebral, se debe administrar dentro de las primeras 3 horas de que se empezó el infarto o lo que haya sido, ¿verdad? Como efectos secundarios podemos tener sangrado, microémbolos múltiples, arritmias cardíacas y obviamente lo más temido, la alergia, cuando es una segunda administración en la vida de esa persona. La streptoquinasa. Luego tenemos a la alteplasa. La alteplasa, que es el activador tisular del plasminógeno, que se obtiene por ingeniería genética
Es una glucoproteína que transforma el plasminógeno en plasmina y ocasiona fibrinolisis local. Acuérdense que es más selectivo y es sobre los coágulos nuevos. Ajá, no es sobre los antiguos. Viene en frasco de 50 miligramos con 29 millones de unidades. No se debe exceder los 100 miligramos. O sea, se puede poner máximo 2 frasquitos. Se inicia inmediatamente después del bolo de 10 miligramos y se pone después de 20 minutos. Menos del 10% del valor inicial después de 20 minutos está todavía en el plasma, o sea, se metaboliza muy rápido, ¿verdad? Se absorbe por vía endovenosa, se distribuye a todo el cuerpo y su metabolismo es por el hígado en depuración plasmática. Tiene una semivida de 5 minutos y una vida media alfa de 4 a 5 minutos y beta de 40 minutos. Disminuye 100 miligramos, o sea, 2 frasquitos, disminuyen el 60% del fibrinógeno circulante después de 4 horas. El plasminógeno y la alfa-2 antiplasmina disminuyen en 20 y 35% respectivamente en 4 horas y van a aumentar de nuevo en 80% a las 24 horas. O sea, el efecto de este fármaco, pues máximo es de 4 horas su duración. Ajá, o sea, es un fármaco que es buenísimo, ¿verdad? Alteplasa, Tecneplasa. Y Reteplasa. Ajá. Son varios de esta familia. Entonces, fíjense, recordando el tratamiento del infarto agudo del miocardio, tenemos que el diagnóstico lo hacemos con la clínica, si se acuerdan ustedes. Tenemos el dolor, un dolor que no se quita de 3 a 5 minutos, como es el dolor normal del Langor. Este dolor es más intenso, dura más de 15 minutos. Es un dolor más intenso y tiene como característica que se acompaña de sintomatología vasculoespasmódica o autónoma. ¿Alguien me puede decir cuál es esa sintomatología autónoma o autonómica? Las manifestaciones vagales. Ajá, manifestaciones vagales que son. Defecar, ganas de vomitar. Ajá, sistema nervioso autónomo son 2. Uno es el vago o parasimpático y otro es el simpático. Las manifestaciones del parasimpático son náusea, vómito, ¿sí? Náusea, vómito, ganas de evacuar, ¿sí? Y las del simpático serían, ¿qué hace el simpático? ¿Aumenta la frecuencia cardíaca? Ajá. Entonces es taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Diaforesis. Ajá, diaforesis. ¿Qué más? Taquipnea. No, sí, taquipnea, pero palidez. Ajá, palidez, diaforesis y el dolor, ¿verdad? Cuando nosotros veamos un paciente con dolor precordial o alguno de estos síntomas, ese seguramente tiene infarto al miocardio. Ajá. Acuérdense que es la sensación de patada de un elefante. Ajá. Entonces, es importante. Entonces, le vamos a ese paciente lo referimos luego a un hospital, pues, obviamente de segundo nivel mínimo, ¿verdad? Porque si se va a la clínica de medicina familiar no le sirve de nada. Bueno, más que le llamen la ambulancia, ¿verdad? Pero pierde tiempo. Entonces tiene que ser llevado rápidamente a un segundo nivel. Y si se puede un tercer nivel, mejor, ¿verdad? O sea, centro médico, La Raza, el 20 de noviembre, el Gea González, el 1 de octubre, cualquiera, ¿verdad? De hospitales, pues, de alta especialidad.
Obviamente, pues obviamente a cardiología también, ¿verdad? Pero pues no se los van a recibir, pero bueno. Digo, a lo mejor sí se los reciben, pero siempre ponen que hay mucho paciente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tener elevación del ST, tomando en cuenta el punto J, en 2 derivaciones continuas como mínimo, acuérdense, cara posterior en D2, D3, ABF. Cara anterior o anteroseptal, B1, B2, B3 y B4. Antero y septal, ¿sí? Antero y septal. Y pared libre del ventrículo izquierdo, tenemos en B5, B6 y ABF. ABL, perdón. No, ABF. ABL, left. ¿Sí? Entonces vamos a tener en estas derivaciones, ninguna se repite. La que no participa es B1. Es la única que no participa. Entonces vamos a tener que hay 2 derivaciones continuas como mínimo. Y bueno, la elevación será en milímetros, ¿verdad? Aquí lo ponen que hombres de 40 años o más en 2 milímetros o más, y hombres de menos de 40 milímetros, de 40 años, en 2,5 milímetros. Y mujeres en 1,5 milímetros. ¿Sí? O sea que lo ponen bastante estrictos. Entonces, en el electro, ¿verdad? Se va a hacer la intervención coronaria percutánea. Vamos a ver si en ese hospital tenemos cirugía coronaria, ¿verdad? Si el paciente llegó y está en menos de 120 minutos, 120 minutos son 2 horas. O sea, empezó hace 2 horas y está llegando al hospital. Y si son ya más de 120 minutos, si está en menos de 120, se va a hacer la intervención coronaria percutánea. Que vamos a iniciar en todos los pacientes, acuérdense, ácido acetil salicílico, inhibidor del receptor P2Y12, que es el clopidogrel, un anticoagulante, una estatina y manejo del dolor con opioide. ¿Sí? Ácido acetil de 150 a 300 miligramos, clopidogrel 300 miligramos, que serían 2 tabletas, cada una es de 75 miligramos, y de enoxaparina como anticoagulante. En menores de 70 años, un bolo IV de 30 miligramos 15 minutos después, ¿sí? 1 miligramo por kilo. Puede ser subcutáneo cada 12 horas hasta la revascularización o hasta el alta del paciente, máximo 8 días. Y en mayores de 75 no se usa bolo y se da una primera dosis subcutánea de 0.75 miligramos por kilo cada 12 horas. Y vamos a usar, si el paciente tiene más de 120 minutos, ¿sí? Vamos a trombolizar con streptoquinasa 1,5 millones de unidades en un lapso de entre 30 y 60 minutos endovenoso. Se va a poner la ampolletita, se va a poner esos 1,5 millones de unidades de streptoquinasa en 100 mililitros de solución glucosada al 5%, y se va a pasar en 1 hora. Así es la dosificación. Si es alteplasa, se va a usar un bolo de 15 miligramos seguido de 0.75 miligramos por kilo
en 30 minutos, máximo 50 miligramos seguidos de 0.5. Primero fue, fíjense, primero fue 0.75 y luego es 0.5 miligramos IV en 60 minutos. ¿Sí? O sea, son dos dosificaciones, una en 30 minutos de 0.75 y otra en 60 minutos de 0.5. Ajá. Si es alteplasa, si es tecneplasa, se va a dar un bolo único, o sea, se va a poner junto 0.5 miligramos por kilo, máximo 50 miligramos. Ajá, se pone tal cual. Y después, si se usa la alteplasa o la tecneplasa, hay que poner heparina. ¿Sí se entiende esto bien? Bueno. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias entre la streptokinasa y el activador del plasminógeno tisular recombinante. Bueno, tenemos que la streptokinasa es activador inespecífico, ¿sí? O sea, no específico, inespecífico, del plasminógeno, del unido al coágulo del corazón y del circulante. Y entonces hay mayor riesgo de efecto sistémico lítico. ¿Qué quiere decir eso? Que si un paciente se operó, hagan de cuenta ustedes de una vesícula, ¿verdad? Una colecistectomía hace un año, tiene el riesgo de que se disuelvan los coágulos. Fíjense, o sea, la streptokinasa no es tan conveniente, ¿verdad? Sería una contraindicación que el paciente hubiera tenido una cirugía, ¿sí? Una cirugía reciente. Va a formar anticuerpos contra la sustancia para una segunda administración. Tiene una vida media de entre 12 y 18 minutos y da con mayor frecuencia alergia por la cuestión de los anticuerpos. Ajá. Y el activador plasminógeno tisular de técnica recombinante como la streptokina, como la alteplasa o la tecneplasa, se une al plasminógeno unido a la fibrina, ¿sí? Este sería al unido y al circulante, y este nada más es al unido. O sea, es selectivo del coágulo para el coágulo nuevo, ¿sí? Da menos riesgo de efecto lítico sistémico, o sea, de romper, de causar sangrados por cirugías antiguas. Ajá. Requiere la administración después de heparina y tiene una vida media de 2 a 6 minutos. Ajá. Entonces, pues es mucho más fino, mucho más selectivo. Obviamente uno de 6,500 a otro de 100 y tantos mil, pues sí es mucha la diferencia, ¿no? Pero pues también es la vida. Pero pues no todos los pacientes, yo creo que más bien ninguno tiene esa cantidad de dinero, ¿no? Bueno, pero ese es otro asunto, ¿eh? Pero pues siempre como médicos tenemos que tener también esa conciencia, ¿no? De la economía. Bueno, entonces están indicados los fibrinolíticos en todas las siguientes enfermedades, ¿verdad? Para trombolisis, de infarto agudo al miocardio, de tromboembolia pulmonar, de trombosis venosas profundas, de enfermedad vascular cerebral de tipo trombótico, y como efectos adversos puede haber sangrado, sobre todo si se usó la streptokinasa, puede haber alergia, puede haber resistencia al tratamiento por la presencia de anticuerpos antiestreptocóxicos, ¿verdad? Sobre todo cuando se usó la streptokinasa. Puede haber arritmias por reperfusión, trombocitopenia. Las contraindicaciones absolutas van a ser la disección de la aorta, la pericarditis aguda, el sangrado interno por cualquier vía, hipertensión de 220/110. Primero controlamos la hipertensión, ¿verdad? El trauma craneal, obviamente los tumores, ¿verdad? Las neoplasias. Enfermedad vascular cerebral hemorrágica, porque se causaría mayor hemorragia. La retinopatía hemorrágica, la resucitación cardiopulmonar prolongada, y estaría contraindicaciones relativas en trauma o cirugía de menos de 6 semanas. Y fíjense, cirugías gastrointestinales
o genitourinarias de menos de 6 meses, úlcera péptica activa, insuficiencia hepática, exposición a estreptoquinasa previa o el antecedente de diátesis hemorrágica, ¿sí? Causas de sangrado, ¿sí? Entonces, como ven ustedes, pues bueno, tenemos una buena cantidad de contraindicaciones, sobre todo las cirugías previas, ¿sí? Aunque sean de catarata o de lo que sea, ¿eh? Bueno, entonces la alteplasa es el que vamos a ver. Es producido por tecnología de ADN recombinante, no es inmunogénico, es más específico y más selectivo para la fibrina y da menos alteración de la coagulación en el plasma. Tiene una vida media corta y se infunde endovenoso. Entonces, aquí tendríamos una tablita resumen para lo que serían los factores, los anticoagulantes. Ajá, tenemos aquí la warfarina, tenemos la vía, el mecanismo, se debe retirar de 1 a 8 días antes de una cirugía y se monitoriza con el INR, que es el índice internacional randomizado, el antídoto, la vitamina K. Luego tenemos la heparina no fraccionada o de alto peso molecular, que puede usarse IV cuando es para tratar y subcutáneo para cuando es para prevenir. Y vamos se usa para activación, aumenta la activación o amplifica la activación de la antitromina 3, que es nuestro propio anticoagulante. Se usa IV y se usa cada 2 a 6 horas y subcutánea cada 12, cada 24. Se monitorea con el TPT o TTP y el antídoto sulfato de protamina. Luego tenemos las heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina, que se usan subcutáneas. También se pueden usar IV, activan la antitrombina, se retira 24 horas de una cirugía, se monitorea con el factor 10 activado y pues el antídoto parcial es la protamina. Luego tenemos al dabigatran, que es por vía oral, que inhibe, es un inhibidor directo de la trombina, tarda de 1 a 2 días, tiene una tasa de filtración glomerular mayor, se puede usar con pacientes mayores que tengan una tasa de filtración mayor de 50 mililitros por minuto, en los que tengan insuficiencia renal, que tengan menos de 50, ya no se puede usar este medicamento, y si tienen menos de 50 mililitros, pues hay que tener mayor cuidado, ¿verdad? Es dializable y no hay ningún factor de monitoreo más que el que no sangre. El rivaroxaban también se da por vía oral, es inhibidor directo de la trombina y tarda más de un día con una función renal normal. Aquí no necesitamos tener tanto cuidado con el riñón. No hay nada para monitorizar ni hay antídoto, ¿verdad? El ácido acetil salicílico como antiagregante que se da por vía oral, se retira de 7 a 10 días antes de una cirugía, no hay forma de monitorizarlo, y bueno, nada más con transfusión de plaquetas, ¿verdad? Porque es irreversible a la plaqueta que tocó, ¿verdad? Y luego tenemos las tienopiridinas como el clopidogrel, la ticlopidina, etcétera, que se dan por vía oral. Son antagonistas del receptor de ADP en las plaquetas. Tarda de 5 a 7 días, pues tener el efecto antiagregante. No hay monitoreo y si se necesita, pues hay que transfundir plaquetas. Y bueno, aquí tendríamos, pues un resumen, ¿verdad? Un resumen de estos factores, los antiagregantes plaquetarios, como los inhibidores de la COX, que sería la aspirina, los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, el abciximab, etifibatide y tirofiban, y los inhibidores del receptor de ADP, que es el principal que pone de manifiesto o descubre al receptor
2B3A, como el clopidogrel. Y aquí no están incluidas los inhibidores de la fosfodiesterasa, el silostazol y el dipididamol. Luego tenemos los anticoagulantes, tenemos pues los inhibidores indirectos de la trombina, como la heparina y de alta y bajo peso molecular, de alto peso y de bajo peso molecular, y la fondaparinux. Luego tenemos los inhibidores directos de la trombina, como serían el dabigatran, argatroban y lepirudina. Tenemos el anticoagulante por vía oral más usado, que es la warfarina, que es inhibidor de la acción de la vitamina K, como reductasa o como carboxilasa. Y tenemos los inhibidores del factor 10 activado, que serían el rivaroxaban y el apixaban. Y finalmente los trombolíticos, que pueden ponerse en trombosis arteriales y venosas, y serían los activadores del plasminógeno, estreptoquinasa, reteplasa, tecneplasa, y la uroquinasa. Y bueno, con esto pues terminaríamos nuestra presentación de fármacos que inhiben la coagulación. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, o tomamos receso, doctora Reyes. Tomamos receso. Preguntitas. Yo tengo las 14:32. Nos vemos a las 4:45. 16 estoy poniendo, doctor. 16:45. Tomen su receso, aprovechen.